Shalom, toda alabanza, gloria y honor a Yahweh, Bahasham, Yahweh Shai, Bahasham, Rahakodash. Doble honor a mis apóstoles, mis ancianos y obispos de la Gran Piedra de Molino, y saludos a todos los hermanos, empezando con los 144,000. Este es otro video en el espíritu. Y va a ser como un testimonio de algo que me había ocurrido hace muchos años, cuando estaba entrando a la verdad, como al segundo año o por ahí. Y nunca he hecho un video en esto, pero escuché a otro hermano hacer un testimonio, un anciano de Dallas, de cosas que hermanos pasan, y me inspiró a mí a sacar esto para ojalá ayudar a hermanos y consolarte y exhortarte para seguir adelante, man, porque cuando entramos a esta verdad no sabemos cómo el Señor nos va a probar para ver si verdaderamente creemos en él, man. So antes de que dé el testimonio, quiero agarrar esta escritura. Alright, y este es Romanos 8:28, y dice: y sabemos que Yahweh, Ba'ashem Yahweh Shai, hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman. Y saqué esto para enseñar de que todas las cosas que ocurren y todas las cosas de que nos pasan a nosotros cooperan básicamente para nuestro bien. Al fin del día, no importa qué feo, no importa qué pesado sea la situación, el Señor lo anda haciendo por nuestro bien, hermanos, y tenemos que mantener eso en mente, no importa qué andemos pasando, man, porque, cosas nos van a pasar y vamos a sentirnos como que, damn, el Señor, tal vez no me ama, tal vez no me quiere, tal vez me va a destruir. Pero estas cosas no andan pasándonos para destruirnos, hermanos. Estas cosas nos andan pasando para aumentar nuestra fe. So voy a dar este testimonio a lo mejor de mi habilidad, porque pasó hace mucho tiempo, pero es algo que está muy presente en mi mente, porque me ayudó a empujar adelante en esta verdad, man. Y básicamente tiene que ver con el nacimiento de mi primer hija. Y básicamente, man, cuando ella nació, nació un poco temprano. Entonces, fuimos al hospital y mi mujer estaba, ella parió en el hospital. Salakia. Y básicamente cuando nació mi niña, se la llevaron, donde llevan los niños y todo eso. Y básicamente de repente, al próximo día, venimos perdón, hermanos, alguien me está llamando. Pero cuando pedimos a mirar a la niña, nos dijeron de que la niña no estaba en el hospital, y que se la habían llevado a otra ciudad, a otro hospital. Okay, so de ahí, claramente me enojé y estaba pidiendo y demandando de que me digan a dónde está mi hija y por qué se la llevaron y quién les dio la autoridad y cosas así. Que algo que tenemos que entender es que, y algo que entendí yo a las malas ahí, es de que nuestros hijos no nos pertenecen en esta sociedad, en este mundo, especialmente en este país. Tu hijo, tu hija no es tuyo y no es tuya. Esa es una realidad fría, pero algo que tenemos que aceptar. ¿Ok? Y lo que estaban haciendo es de que tampoco querían soltar a mi mujer del hospital.
¿ok? So, les estaban diciendo de que si mi mujer nomás se iba, entonces podían arrestarnos. So, nos querían mantener atrapados en un hospital, lejos de nuestra hija recién nacida, que acababa de nacer la noche pasada. No querían soltar a mi mujer. Y me enojé y les dije, hey man, esta es la misma cosa que ustedes gringos, ustedes edomitas, hicieron contra nuestra gente en esclavitud. You know, you know, se me olvida palabra por palabra, pero algo así les dije, man. You know, y cuando les dije eso, you know, la mujer edomita se puso toda ofendida y nos dio papeles. Firmamos los papeles y soltaron a mi mujer de ese hospital. Y nos fuimos al hospital a donde estaba mi hija. Y cuando llegamos ahí, la tenían toda conectada a tubos. You know, un tubo en particular, le habían metido un tubo por la boca hasta el estómago. Y la andaban pompeando, si esa es la palabra, no sé, con un tipo de líquido. Y cuando les pregunté, ¿qué es eso, man? Me dijeron que era agua mezclada con azúcar. You know, es lo que me dijo, man. Yo me recuerdo, es muy presente en mi mente. You know, y básicamente mi niña se miraba como un experimento, man. You know, como que andaban experimentando en ella. No estoy diciendo que eso es lo que estaban haciendo, pero anyway, no lo dudo, sí, así se miraba. Y les dije, hey man, you know, ella puede tomar leche de chiche, man. ¿Qué está pasando aquí? Y me dijeron, pues no creemos que ella sabe cómo chupar. ¿Cómo dijo? Suck and swallow. No sabemos si ella puede chupar y tragar. Que es una pura mentira, hermanos, pura mentira. Porque la niña está bien, ella estaba bien. You know, y me dijeron, oh, ok, ¿querés que ella tome leche de su mamá? Ok, ve al otro lado del hospital y decirles de que te den una botellita. Así podemos pompear la leche de la chicha de tu mujer y puede tomar de la botella. Y me mandaron al otro lado del hospital, yo como pendejo, hermanos, y fui. Y cuando llegué al otro lado, les pedí la botella y todo lo que me dijeron. Y me dijeron de que ese lado del hospital no tiene nada que ver con bebés o niños y que ahí no dan botellas. You know? Y cuando regresé, perdón, lo dije al revés. Cuando regresé de buscar la botella, ahí es cuando llegué y tenían a mi hija toda entubada con tubos, y ahí es cuando le habían metido un tubo hasta el estómago y le andaban dando agua mezclada con azúcar, supuestamente, que se miraba como agua oxidada, you know, como una bolsa de agua oxidada. Y you know, y de ahí yo fui al cuarto con mi mujer y yo estaba decepcionado, man. You know, estaba diciéndole a mi mujer, like, man, esto es fucking loco, man. Esto es, you know, man, por eso es de que el Señor, él va, you know, hacer lo que él va a hacer con este lugar. You know, y estaba decepcionado y todo eso. Y de ahí me fui a la casa. Mi mujer se quedó ahí en el hospital, obviamente. Y fui a la casa y regresé el próximo día. Y cuando regresé, habían 7 policías y guardas enfrente de la puerta y me andaban esperando a mí. Y llegué ahí, you know, y llegó ahí una organización que se llama CPS, Child Protective Services. Y solo me dijeron, hey, hemos removido custodia de esta niña de ustedes. Esta niña no va a ir a la casa con ustedes. Y se me olvida palabra por palabra, pero esa organización de fucking
pandilleros son crueles, man, son fríos, you know, y me sacaron del hospital y me dijeron de que la razón por qué me sacaron con tantos guardas es porque, y esto es una mentira, hermanos, una completa mentira, porque si fuera verdad, yo estuviera debajo de la cárcel, you know, pero me dijeron de que yo había llamado y había dicho de que yo iba a traer bombas para explotar ese lugar, que es una completa pendejada, me hubieran arrestado, you know, pero eso usaron para expulsarme de ese lugar. Y ya nunca pude regresar, you know, hasta que vine a recoger a mi hija. Pero solo pude llegar hasta afuera, al parqueadero, you know, y básicamente nos quitaron la custodia y de ahí empezaron a investigarme, you know, empezaron a llegar agentes a mi casa, you know, y la última vez que llegaron vino a chequear mi casa y vinieron a investigar mi, you know, esta vieja edomita estaba mirando todo, hermano, estaba buscando mis platos, estaba mirando cada plato si estaba sucio, mirando mi closet, mi refri, mi cuarto, mi ropa, mis zapatos, vino a observar todo. Y me dijo al fin de la investigación, me dijo a mí y a mi mujer, oh, ustedes se miran como gente limpia, ustedes son limpios, ustedes son gente regular. Y de ahí me dijo la verdad. La razón por qué te quitamos a tu hija, la razón por qué te estamos haciendo esta investigación, es porque escuchamos de que sos un hebreo africano. Es lo que me dijo. En otras palabras, un hebreo israelita. Lo dijo en una forma pendeja, you know. Pero me dijo que escuchamos que sos un hebreo africano y de que sos un gran racista y esto y lo otro. Y le dije, yo no soy ningún hebreo africano, man. Yo nunca he escuchado de un hebreo africano o un israelí africano. Yo nunca he escuchado de eso, man. Eso no existe. Y me dijo, oh, ok, pues escuchamos también de que odias a latinos. Y le dije esto en español, porque la vieja es una edomita, me andaba hablando en inglés, obviamente. Y de ahí yo le hablé en español y le dije, ¿cómo voy a odiar a yo latinos cuando yo mismo soy un latino? ¿Qué está pasando aquí? Y la vieja, sus pinches ojos casi se le salieron de su fucking cabeza, man. Porque su entero caso se estaba desintegrando. Y no estaba deshaciéndose ahí delante de sus ojos. So le hablé en español. Y de ahí me dijo, ok, pues, entonces, ¿por qué es de que tú no celebras la Navidad? Y le dije, y el Espíritu me puso estas respuestas, hermanos, porque no puedo tomar crédito yo, porque nada de esto pudo ser, practicado o orquestado. El Espíritu tuvo que hablar por mí, man. Y le dije, la razón por qué yo no celebro Navidad es porque soy un testigo de Jehová. Y se quedó cagada la vieja esa, man. You know? Y de ahí se fue y fuimos y de ahí vino la cita de corte para finalizar si me van a entregar a mi hija de regreso. Y tomen en cuenta, hermanos, de que yo no miré a mi hija ni mi mujer por semanas. Ellas tenían a mi hija en su custodia. Prisionera, básicamente, man. Y fuimos a la corte. Y cuando puse dinero en la máquina para mi carro, para parquear mi carro, agarré todo el cambio que tenía en mi carro y lo puse en la maquinita porque no sabía cuánto tiempo íbamos a estar ahí. Y cuando puse el último 5 centavos, la hora salió a 1 hora y 44 minutos, man. Y le enseñé a mi mujer, hey, man, mira esto. Oh, algo que se me olvidó. La noche antes de esta cita,
Yo tuve que sentar a mi mujer y le dije, hey, man, porque tuve que, obviamente yo andaba orándole al Señor y todo eso, man, y le tuve que decir a mi mujer, like, hey, man, al fin del día, tenemos que aceptar esta pérdida. Esa niña siempre va a ser mi hija en esta vida o en la próxima. Y si va a tomar la próxima vida para poder recibirla de regreso, entonces esa es la voluntad del Señor. A fin del día no vamos a estar en Babilonia por mucho más tiempo. Yo tuve que aceptar que perdí a mi hija. Y lo acepté. Y cuando hablé con mi mujer, los dos, tal vez ella no, pero como aparentó, los dos aceptamos la pérdida. Y de ahí fuimos el próximo día a la cita y me salió el horario a 1:44. Y cuando entramos allá adentro, había un viejito moreno que yo siempre le hablaba a este hombre. Él era el amigo, era uno de los mejores amigos de mi suegro. Y él siempre llegaba a la bodega. Y yo siempre le hablábamos de muchas cosas, man. Y él me quería mucho, man. Pero ni yo, ni mi suegro, ni mi mujer, que han conocido a este hombre por muchos años, sabían de que él era uno de los jefes de CPS. Y me miró y nos dijo, hey, ¿qué está haciendo? ¿Ustedes qué hacen aquí? Y llamó a esa vieja que nos andaba investigando, la llamó a su oficina y yo no escuché nada, pero yo creo que le dio una reteputeada a esa vieja, man. Y de ahí entramos al cuarto, no con el viejito, él ya se había ido a su oficina. Entramos con otro encargado de CPS y estábamos haciendo la cita. Y él escribió en su pizarrón 2 círculos. Y dijo, en esos 2 círculos en un círculo vamos a escribir por qué vamos a escribir lo bueno y lo malo de estos individuos. Y al fin del día, no había nada malo que decir de nosotros. Solo había llenado la parte donde había buenas razones de por qué nosotros vamos a ser buenos padres, básicamente, al fin. Pero anyway, el encargado de CPS le pidió a la vieja que dé su investigación, que lo presente. Y el entero tiempo que la mujer andaba hablando, él ni la volteó a ver, man. Y este hombre es un moreno, es un negro americano. Y no la volteó a ver. Su entero lenguaje de cuerpo era como, man, esta pinche estúpida vieja, ¿qué estamos haciendo aquí? Así la andaba tratando a ella, man. Y cuando ella paró de hablar, estaba, callado el cuarto. Y después, el moreno volteó a mirar a la vieja y le dijo, ¿eso es todo? ¿Eso es todo? Y dijo, ¿por qué estamos haciéndole esto a esta gente? A esta buena gente. Caso cerrado. Y básicamente nos dio custodia de regreso de mi hija. Y cuando salimos, el viejito, el moreno, él estaba súper encabronado. Él estaba súper encabronado, man. Él estaba gritando, hey, man, si esta pinche vieja te habla otra vez, tú llámame a mí. Yo estaba ahí como, what the fuck está pasando ahorita, man? Yo estaba básicamente cagado, man, por el milagro que Yahweh Ba'ashem Yahweh Shah hizo. Y de ahí fuimos directamente al hospital y recogimos a mi hija y el resto es historia. Pero ese es básicamente el testimonio ahí, hermanos, y es algo que fue duro, fue horrible, fue terrible, fue, algo que todavía hasta este día me ha afectado a mi hija, porque no sé qué exactamente le hicieron, qué le dieron, hay consecuencias que se han desarrollado entre los años en ella. Pero
al fin del día, Yahweh Ba'ashem Yahweh Shai nos libró a todos, a mí, a mi mujer y a mi hija, de las manos de este diablo, man. You know? Y el punto de por qué saqué este testimonio, hermanos, yo sé que ya pasaron 20 minutos y voy a agarrar otros preceptos, pero la razón en por qué saqué esto es porque la razón en por qué me quitaron a mi hija es porque yo estaba en la verdad, man. Eso es lo que dijo la gente de la investigadora. Es porque yo era un israelita. Y fácilmente me podía ofender en la verdad. Pero Yahweh Ba'ashem Yahweh Shai me dio una mente clara. You know, por medio de oración, por medio de las medidas que tomé. Y todavía estaba, you know, yendo al campo, haciendo el trabajo. Aunque no tenía a mi hija. Todavía estaba siendo un hermano con los hermanos. You know. Y fue por la verdad, fue por la fe de que me quitaron a mi hija, man. Y fue por la fe en Yahweh Ba'ashem Yahweh Shai de que la agarré de regreso. Ya ves, pero fácilmente me podía ofender con la situación. Y el punto por qué saqué esto, hermanos, es porque no nos ofendamos por cómo el Señor trata con nosotros. Porque como está escrito, y déjame agarrar esa escritura, a quien Él ama, Él castiga. Y ese evento me cambió mi vida, me cambió mi futuro, me cambió mi punto de vista, me quitó lo pendejo, me hizo una persona nueva, man. You know? Fue algo que activó también un odio tan profundo por esta vida. Fue una copa de realidad pura que tuve que tragar, man. You know? Y déjame agarrar esto aquí. Hebreos 12:6. You know? Y, personalmente, hermanos, a mí no me gusta hacer muchos testimonios y abrir mi vida de esa manera. Pero lo hice porque en estos últimos días nosotros vamos a andar pasando por cosas similares y aún peores. Y tenemos que recordarnos el poder en que servimos, hermanos. El poder que servimos a Yahweh Ba'ashem Yahweh Shai. Y qué clase de Dios Él es. Y Él es un duro maestro, man. Alright. Y no nos ofendamos, hermanos. Esto va para mí primero, porque yo no he terminado con mi copa. Dice aquí, Hebreos 12:5. ¿Acaso olvidaron las palabras de aliento con que Yahweh les habló a ustedes como a hijos? Él dijo, hijo mío, no tomes a la ligera la disciplina del Señor. No te des por vencido cuando te corrige. ¿Ok? No hay que darnos por vencidos, hermanos. Hay que saber lo que está pasando. Hay que ser mansos. Hay que someternos a cómo el Señor trata con nosotros, porque es por nuestro bien, hermanos. Esa entera situación, aunque no podía mirarlo en el momento, aunque me dolió mi alma en el momento, yo no podía mirar lo positivo y lo bueno de la situación en el momento. Pero cada vez que pienso en lo que me pasó hoy en día, en el presente, yo soy agradecido a Yahweh Ba'ashem Yahweh Shai por eso. Porque el cambio que eso tuvo en mi vida, el tipo de fuerza que eso me dio y el nivel a que me trajo eso, no se puede comprar, man. Y no se puede obtener de ninguna otra manera. ¿Ok? Pues Yahweh Ba'ashem Yahweh Shai disciplina a los que Él ama y castiga a todo el que recibe como hijo. Él disciplina y Él castiga a todos nosotros, hermanos, que el Señor anda recibiendo como hijos, man. No hay de otra, hermanos. ¿Ok? Esa fue una disciplina. Puedo soportar esa situación y todavía ser diligente en la verdad, todavía ser un buen hermano,
todavía orar, todavía creer, no darme por vencido, todavía poder tener una mente clara para mirar adelante, para mirar lo que nos viene, el reino. Y eso, y la cosa es de que esa fuerza no vino de mí. Eso solo lo pude hacer por medio del poder de Yahweh Ba'ashem Yahweh Shai, man. ¿Ok? ¿Cómo conseguir sirviendo con buena voluntad? All right? Dice, al soportar esta disciplina divina, porque ¿cómo puta sabía esta gente que yo soy un israelita? ¿De dónde agarraron esa información? ¿Cómo? ¿Cómo? Esto fue divino, man. Yo no sé al nivel, porque en esos días, hermanos, había, vans, carros o vans, como se diga, de FBI, afuera de mi apartamento. Eso me recuerdo, FBI Van 1, FBI Van 2. Y a veces yo iba y me quedaba donde mi suegra, a su casa, visitando, y ahí, y otra vez, FBI Van 1. Y esto era antes. Esto era antes de que naciera mi hija. Y esto fue cuando yo apenas entré a la verdad, hermanos. Es como que el entero mundo estaba viniendo en contra de mí. Así se sentía. También estaba yo parte de un campo con un líder que me andaba maltratando. Nos andaba tratando muy mal el hermano, man. Y yo lo perdoné, estamos en paz. Pero casi causó de que fuera yo y otro hermano expulsado de la Gran Piedra de Molino porque nos andaba acusando de tantas cosas falsas el hermano, man. Tantas cosas que no eran verdad. Y todo esto andaba pasando al mismo tiempo. Y a veces así es como vienen estas pruebas, hermanos. En tu vida personal, todo va a andar cayéndose a pedazos. Tal vez vas a tener unos problemas con hermanos. Tal vez vas a andar sufriendo con tu salud. Porque esa es otra cosa que estaba sufriendo con mi cuerpo. Todo al mismo tiempo. Pero ese es otro cuento para otro día. Dice, ¿acaso alguien oyó hablar de un hijo que nunca fue disciplinado por su padre? Si Yahweh Ba'ashem Yahweh Shai no los disciplina a ustedes, como lo hace con todos sus hijos, quiere decir que ustedes no son verdaderamente sus hijos, sino ilegítimos. Y yo no quiero ser un ilegítimo, hermanos. Yo quiero ser un verdadero hijo de Yahweh Ba'ashem Yahweh Shai. Ojalá el Señor me siga alimentando con su Espíritu Santo para poder soportar, man. Porque esta verdad, este camino no es fácil, bro. Esa mierda que te pintan IUIC y estos otros campos de carne asadas y flecos y... Man, fuck that shit, man. Eso no es la realidad, man. ¿Cómo putas flecos me iban a ayudar en esa situación que acabo de decir, hermanos? La ley, ¿cómo me iba a ayudar en esa situación? Lo que yo tenía que seguir en esa situación es la ley del Espíritu Santo. ¿Ok? Y eso es lo que estos campos no entienden. Hay situaciones que vamos a pasar que ninguna de las 613 leyes pueden ayudarnos. Solo el Espíritu, solo la ley en el Espíritu. Solo las enseñanzas de Yahweh Shai pueden enseñarnos qué hacer y cómo hacer. ¿Ya ves? Yahweh Shai es nuestra fundación de todo esto, hermanos, para poder sobrevivir este mundo tan oscuro, esta vida tan difícil. Y lo más, en una vida tan difícil, tan peligrosa, el requerimiento en cómo sobrevivir es súper fácil.
Y eso es aferrarnos a Yahweh Bahashem Yahweh Shai. ¿Ok? Es así de simple, bro. Porque no podemos aferrarnos a las leyes. No estoy diciendo que no las sigo. Yo sigo el sábado. Yo me pongo flecos en mi vestuario. Tengo mi barba. Celebro la Pascua. Mantengo la ley a lo mejor de mi habilidad. No como fucking puerco o mariscos o nada de eso. Dice, vamos a regresar aquí a Romanos 8:28. Otra vez dice, y sabemos que Yahweh hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes los amen. Todos esos eventos que yo andaba pasando, todo eso de mi hija, todo de CPS, toda esa investigación de yo siendo un israelita, todo eso estaba cooperando para mi bien. Y esa palabra por cooperar es sinergeo, como synergy, right? G4903 dice, significa trabajar juntamente. ¿Ok? Todas esas cosas trabajan juntamente. Aunque no aparentan conectados, trabaja juntamente para nuestro bien. Dice cooperar, colaborar en armonía. Este término revela que cada prueba, victoria o pérdida tiene un propósito conjunto dentro del plan del Altísimo. Nada es al azar. ¿Ok? Nada es por coincidencia, nada es por accidente. Todo esto pasa con su propósito, con su razón, man. Y esto es lo que tenemos que recordarnos, man. ¿Ok? Dice, y sabemos que Yahweh hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Alright, y la palabra propósito ahí es prótesis. Y dice literalmente lo que se pone delante. Intención, designio, como una mesa preparada con antelación. El plan de Yahweh está ordenado desde el principio, como se dijo en Isaías 46:10. Ahí está, man. Todo ya está predestinado, man. Todo está hecho con intención. Ese testimonio que yo di, el Señor tenía su intención con eso. Aunque yo no lo podía mirar, yo no sabía en el tiempo. Yo no sabía qué iba a pasar, man. ¿Ok? Cuando esa vieja llegó a mi casa a investigar mi lugar, yo no sabía a qué putas venía. Yo no sabía qué iba a hacer. Yo no sabía que iba a andar mirando fucking cada plato, cada, qué clase de jugos tomo. Qué clase de carne compro. Yo no sabía que iba a venir a hacer todas esas mierdas, man. Y cuando miró de que todo era normal, reveló de que, pues la única razón, nos dijo, la razón por qué estás bajo investigación es porque tú sos básicamente un israelita. Escuchamos que tú sos un israelita. O fue revelada, no, se me olvida cómo lo dijo. Dijo en inglés, my biggest concern is that you're an African Israeli. Es lo que me dijo. En otras palabras, un Hebrew Israelite. Eso es antes de que, esto es en el año 2012, So ella no sabía de qué puta estaba hablando. Ella no había investigado. Ella no sabe qué es un israelita. Ella solo andaba diciendo lo que ella ha escuchado de otra persona referente a israelitas. ¿Ok? Dice aquí, Jeremías 29:11, dice,
porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ti, dice Yahweh Bahashem Yahweh Shai, pensamientos de paz y no de mal, para darte el fin que esperáis. Alright? Y el fin que esperamos es ser salvos, man. El reino. ¿Ok? Ser hechos perfectos. Ese es el fin que esperamos. Esa era mi esperanza en esa prueba, hermanos. Alright? Mi esperanza es, ok, perdí a mi hija esta vez, pero lo voy a recibir para siempre. ¿Ok? Y no sé qué exactamente le hicieron, pero, en ciertos niveles, me la quitaron. Porque ahora tenemos que tratar, yo y mi mujer tenemos que tratar con las consecuencias de los experimentos que andaban haciendo con ella. Y eso me encabrona, man. Me encabrona. Eso me fucking, me enciende con fuego, man. Contra Esaú. Contra este fucking sistema. You know? Este es Proverbios 3 y 5. Confía en Yahweh Bashem Yahweh Shai con todo tu corazón. Alright? No dependas de tu propio entendimiento. ¿Ok? Busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál camino tomar. Ahí está, man. Tuve que buscar la voluntad. Y eso es exactamente lo que hice en esa situación. Busqué ¿qué es la voluntad del Señor con esto? Vine a la conclusión de que esta es la prueba, man. Esto es lo que mis apóstoles me han andado diciendo de que se trata esta verdad. Esto se trata de sufrir. Esto fue una de mis pruebas más grandes en el principio de mi camino en la fe. Esto pasó como en mi segundo año de estar en la verdad. Y todas las cosas que mis apóstoles me enseñaron, nuestros apóstoles, empezando con apóstol Tahar, y el resto de los apóstoles, apóstol de Gabar, apóstol de Rakah, apóstol de Ramlab, y los obispos debajo de ellos, man, todo lo que ellos enseñaron y enseñan, y lo miré, lo viví, de que vamos a sufrir por la verdad, vamos a ser perseguidos. Y ojalá, Yahweh Bashem Yahweh Shai Ratazar, no seamos ofendidos, man. Ojalá nos mantengamos mansos y podamos aceptar el tratamiento del Señor contra nosotros como algo bueno, como una purificación. ¿Ok? Este es Mateo 16 y 24. Luego Yahweh Shai dijo a sus discípulos: si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su manera egoísta de vivir y tomar su cruz y seguirme, man. Esta vida no se trata de nosotros. ¿Ok? ¿Y qué de lo que me andaba ocurriendo? El trabajo todavía tiene que ser hecho. ¿Ok? Mi fe en Yahweh Bashem Yahweh Shai aún sigue. ¿Ya ves? Esto no se trata de lo que nosotros queremos, hermanos. Esto se trata de lo que Yahweh Bashem Yahweh Shai quiere por nosotros. Lo que Él requiere. Y como dije, el Señor es un maestro fuerte y duro, man. Alright, so, con eso, hermanos, nomás quería hacer ese video, man. Fui inspirado, man, por uno de los ancianos, como dije. Y dije, you know what? Y me tardó. Lo iba a hacer ayer.
Y de ahí lo pensé otra vez, pero hey, me senté en este parque ahorita y dije, you know what, lo voy a hacer. So, ojalá esto fue una inspiración para hermanos. Ojalá esto los ha ayudado, y te ha dado motivación de seguir adelante. So, con eso, Kohala, Yahweh Ba'asum Yahweh Shai, Ba'asum HaKodash. Doble honor a mis apóstoles y ancianos y obispos de la Gran Piedra de Molino. Shalom.